Perdón, buenas tardes. Es justo y necesario que mis primeras palabras sean de agradecimiento al profesor Xavier Escribano, filósofo, por su ilusionada y estimulante invitación para participar en este espléndido seminario internacional sobre la antropología de la corporalidad, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña, así como por sus muy generosas palabras de presentación. Y desde luego también a la profesora Teresa Vallés, filóloga y decana de esta facultad, por su muy amistosa acogida. En este ámbito de una facultad de humanidades, en el que dominan los pensamientos y las palabras, me gustaría justificar mi presencia como cirujano universitario, ya emérito por ley de vida, que además de haber enseñado el buen uso de las manos y de las palabras sobre el cuerpo herido y enfermo, se viene dedicando durante años a pensar desde el cuerpo sobre el cuerpo, y que incluso intentó conjugar en cierto momento manos, palabras y pensamientos en un diccionario filosófico de la cirugía. El cuerpo bajo la mirada médica ha sido el título que el profesor Xavier Escribano y yo hemos convenido como más apropiado para mi ponencia, la quinta de este seminario, y con la deferencia que le agradezco de ser presentada como la conferencia de clausura. El motivo de esta elección ha sido que los cuerpos humanos necesitan, buscan y soportan en las sucesivas etapas de su vida, sobre todo cuando se transforman en cuerpos heridos, enfermos, envejecidos, una mirada muy especial, la mirada médica. Como primera providencia y para facilitar mi exposición y su seguimiento, les adelanto que mis reflexiones sobre ese encuentro entre dos cuerpos, que debería ser radicalmente humano siempre, en el que ya de entrada se entrepusan dos miradas, la del paciente que entre la preocupación, la angustia y la esperanza solicita ayuda para conocer la causa de su malestar y, si es posible, curarlo o aliviarlo, y la del médico que, acogedor y cauteloso, pretende ayudarle, han sido pensadas, escritas y en esta ocasión asociadas con imágenes para ser dichas, escuchadas y observadas aquí y ahora a partir de tres proposiciones. Una figura lógica, la proposición, que yo entiendo según las dos definiciones que nos ofreciera Wittgenstein en el apartado 401 de sus Tractatus Lógico-Filosóficos. La primera, como una imagen de la realidad, y la segunda, como un modelo de la realidad tal como la imaginamos. He aquí mi primera proposición. Pensar desde el cuerpo es aceptar que en su corporeidad biológica brota y se despliega por el mundo el lenguaje, el pensamiento y la conciencia del yo. Este pensar desde el cuerpo se manifiesta no solo como pensar hacia afuera, transitando con mirada curiosa y perpleja por el mundo de las cosas y de sus circunstancias, sino también como pensar hacia adentro, hacia el interior del propio cuerpo, percibido como uno de los objetos de este mundo, en palabras de Merleau-Ponty, así como caminar a tientas por el neblinoso territorio de la conciencia de estar vivo en el mundo. Es además asumir que mi cuerpo es mi punto de vista sobre el mundo. Siguiente. La segunda proposición dice: pensar desde el cuerpo es pensar desde un espacio biológico vulnerable, deteriorable y caducable, con su conciencia de estar en el mundo y su historia personal, hasta que llegado el día dejará de alentar y estar en el tiempo. Pensar desde el cuerpo es asumir que su corporeidad es intrínsecamente vulnerable, progresivamente deteriorable y abocada a una inevitable caducidad. Un cuerpo humano que además es asediado y de continuo
por el mundo que le rodea y que lucha por mantener a lo largo de sus trabajos y sus días los diversos niveles de su identidad, sea genética, de género, personal o colectiva. Y es también pensar en el cuerpo como un espacio biológico donde se busca y se encuentra a veces el placer y donde asienta y se siente muchas veces el dolor, sea provocado por una herida. Toda herida es, en mayor o menor grado, una experiencia de dolor, de sangre y de impotencia. Por una enfermedad, el cuerpo enfermo lleva a cuestas algo que le amenaza, y por el envejecimiento, como desgaste natural y declive funcional por el prolongado uso, o incluso por una desdichada combinación de estas tres situaciones penosas en la siempre integrada y compleja historia física, mental y social de una vida humana. Pensar en el cuerpo nos estimula a la reflexión acerca de cómo es posible mantener a lo largo de los años el justo y conveniente estado de bienestar en su triple e integrada dimensión, sin precariedad ni exceso, con el que valga la pena vivir. Un bienestar personal que exige, entre otras cosas, la suficiente dedicación de su cuerpo a la cultura de la salud, un modo proyectivo de pensar y cuidar el cuerpo, un cultivo poco apreciado por lo general en nuestra sociedad, arrinconado por una predominante atención a la cultura de la enfermedad, que no deja de ser una actitud reactiva frente al hecho consumado del malestar personal. A esta dominante cultura de la enfermedad se añade en estos confusos inicios del siglo XXI una desorbitada dedicación a la cultura de la modificación del cuerpo, hasta convertirse con sus excesos en una medicalización de la apariencia, fruto de una estrecha conjunción entre el progreso técnico, la mercantilización de la medicina y la cultura del consumo, muchas veces intempestiva y en ocasiones grotesca en sus resultados, por inadecuada con la edad biológica que en realidad está ineludiblemente viviendo el cuerpo modificado a ultranza. Es el momento oportuno para recordar al señor de Montaigne, cuando en uno de sus ensayos sobre la moderación nos aconseja, citando, eso sí, a Pablo en su epístola a los romanos: no seáis mejores de lo necesario, mas sed, por el contrario, sobriamente buenos. En el fondo, en esta omnipresente cultura de la modificación del cuerpo, este es asumido como un proyecto individual de que cada uno, dueño de su propio espacio corporal, se ocuparía de su diseño. Y por último, la tercera proposición, básicamente metodológica. Pensar no es tal vez sino llevar la cirugía Pensar no es tal vez sino llevar la cirugía a sus últimas consecuencias. Esta proposición surge de una metáfora quirúrgica sobre el pensar, elegante y profunda, con la que Rafael Argullol, el filósofo, cerraba sus amables comentarios escritos para el diario El País bajo el título Herida, sobre mi libro Cuerpo herido, publicado por Acantilado en el año 2003. Como es lógico, una metáfora muy reconfortante para el cirujano que os habla, que viene pensando desde hace bastantes años sobre ese cuerpo humano y cuyo oficio le ha llevado además a diseccionar en partes y a operar, es decir, a ejecutar sobre el cuerpo vivo con ayuda de instrumentos adecuados diversos actos curativos, tal como lo define el diccionario de la Academia Española, poniendo de relieve, según palabras del propio Argullol, la intimidad entre la cirugía y el lenguaje. Siguiente diapositiva. El cuerpo humano se configura como un espacio físico cuya limitante superficie, a la par que encierra y esconde su complejísima interioridad biológica, se despliega por el mundo que le rodea. En cada cuerpo se vive y se representa la historia de una persona, en el escenario del mundo donde asiente y se mueve, y en el que se interactúa con otros muchos cuerpos humanos y aun con sus cosas y sus circunstancias.
Para esta representación, el cuerpo humano dispone específicamente de la palabra, el pensamiento y la mano, esta como instrumento de instrumentos, mientras que su imagen va cambiando a lo largo de su vida ante los otros cuerpos y ante sí mismo, ante el espejo, de modo casi imperceptible, salvo por accidente, pero inevitable, con ritmo más o menos acelerado, aunque conserve su identidad como espacio biológico y como persona mientras le dure la memoria. Este cuerpo humano así pensado, que se muestra en intermundo de manera simultánea como sujeto y objeto, es el resultado de una construcción social cuyos comportamientos adquieren significación y simbolismo en el ámbito cultural donde nace, vive y muere. En su diario vivir, cada cuerpo suele ser visto por otros, muchos cuerpos, comenzando por aquellas personas con las que convive a diario, en la casa, en el trabajo y en el tiempo de ocio, y por todas las que pululan a su alrededor y se cruzan lentas o apresuradas en su camino, mientras que en determinadas ocasiones un cuerpo se convierte en objeto de la mirada de otro cuerpo por muy variadas causas. Así como el ver carece de intencionalidad, lo que hace que la imagen captada por el ojo se desvanezca con rapidez, el mirar es un acto voluntario, deliberado y en principio interesado, con una visión orientada hacia un objeto y con el propósito de establecer una relación, sea positiva o negativa, material o inmaterial, inmediata o diferida, con el objeto que es mirado. El mirar es además un modo de ver a través del cristal ideológico de quien está mirando, de lo que conocemos y de lo que creemos, en palabras de John Berger. Es decir, a un cuerpo humano que haya llamado nuestra atención visual, lo miramos desde lo que somos o desde lo que pretendemos ser. Muchas son las intencionalidades de la mirada de un cuerpo humano como sujeto que mira, a las que puede ser sometido otro cuerpo humano como objeto que es mirado. Unas miradas denotan aliento, compasión, agradecimiento, amistad, admiración e incluso enamoramiento, mientras que otras miradas, las más abundantes, pueden ser inquisitivas, posesivas, de fastidio, de menosprecio, agresivas, insultantes, envidiosas y lo que aún es peor, miradas desde el resentimiento, esa pasión que, como nos recordó Nietzsche, consume al hombre como ninguna otra. Cuando las miradas son analizadas y definidas según quién sea el sujeto del mirar, se califican como masculinas, femeninas, políticas, policiales, periodísticas, religiosas, artísticas, filosóficas, éticas, científicas, eróticas, sádicas, terroristas, entre otras muchas variantes. Y el cuerpo femenino, por ejemplo, es objeto de un modo específico de mirar del hombre, ampliamente diseccionado en las teorías feministas, que ha sido calificado como mirada masculina, a la que se contrapone un modo de mirar femenino al cuerpo masculino. Pero sobre todo, los cuerpos humanos son mirados en las sucesivas etapas de sus vidas, desde la infancia a la vejez, y sobre todo cuando se convierten en cuerpos heridos, enfermos o envejecidos, por una mirada muy especial, la mirada médica, que es precisamente hoy, y pensando desde el cuerpo, la que va a ser objeto de nuestra disección. Mirada en castellano, en catalán, del latín mirari, acción y efecto de mirar, son las dos palabras con las que se ha intentado traducir, más allá de su orgánico centro visual, el ojo, el trasfondo pluridimensional que se encierra en la expresión francesa le regard, utilizada por Foucault en su libro Les Arts de la Clínica. Pero mirar también puede significar, según el diccionario de la Real Academia Española, en su cuarta y novena acepción, respectivamente, tener en cuenta, atender y cuidar, proteger, amparar o defender a alguien o algo. Ya mirará por ella, se dice, por lo que la mirada médica amplía aún más las humanas dimensiones que se encierran en sus intenciones y acciones cuando contempla y se ocupa del cuerpo enfermo. En nuestro tiempo, la profundidad y precisión alcanzadas por la mirada médica dirigida hacia el cuerpo humano y su integridad, gracias a la progresiva potenciación tecnológica de sus naturales capacidades, ha transformado a su espacio corpóreo en transparente
e incluso visible en sus ojeras a través de una tecnología visual denominada endoscópica. Por el contrario, la mirada médica durante siglos se limitó a desplegarse tímidamente sobre brevísimos espacios acotados por la ideología dominante en la superficie de la corporalidad humana. Hasta tal punto que en las dominantes culturas religiosas la casi totalidad de la superficie del cuerpo humano, de su exterioridad, fue convertida y lo sigue siendo en gran parte, sobre todo para el cuerpo femenino, en geografía oculta y en territorio prohibido para la mirada de los otros cuerpos. Y esto sucedía para un cuerpo como el humano, del cual, por añadidura, se desconocía la verdadera anatomía de sus entrañas, de su interioridad. Cosa distinta había sucedido en parte con aquella primitiva mirada médica cuando era dirigida al cuerpo herido, es decir, con la mirada del cirujano, la mirada quirúrgica, ya que toda herida que como solución de continuidad en la superficie cutánea abre el clausurado espacio del cuerpo, exigía y exige, sin discursos ideológicos previos ni culturales, reparos pudorosos, la exploración directa e inmediata, sin remilgos, de las consecuencias de la agresión traumática dominadas por la hemorragia, el dolor y la impotencia funcional. Aunque durante siglos la mirada de aquellos primitivos cirujanos fuese una mirada tímida y superficial debido a sus carencias en conocimientos y en técnicas. La mirada quirúrgica es hoy una mirada médica que, en lugar de concluir su indagación y su diagnóstico de la causa del malestar del paciente con la prescripción del fármaco, se transforma y se prolonga mediante las manos del cirujano y sus instrumentos en una mirada penetrante y cruenta dentro del cuerpo dolorido, en una mirada agresiva, con finalidad curativa o paliativa, por medio de acciones combinadas de destrucción y reconstrucción llevadas a cabo en el interior del cuerpo herido o enfermo. En el acto quirúrgico cruento, el cirujano, al penetrar forzadamente el espacio anatómico del enfermo, hasta entonces cerrado, consuma una violación consentida, diseccionando las cubiertas que ocultan los hechos patológicos, desvelando ese cuerpo humano que en la bella expresión retórica de Quevedo es un velo opaco y que en nuestro tiempo de cuerpos abiertos y transparentes ha evocado así José Ángel Valente: cuerpo, lo oculto, el encubierto fondo de la germinación. Las primeras miradas anatómicas al interior del cuerpo humano fueron furtivas o vicarias. A lo largo de la historia del saber del quehacer médico, la curiosidad de algunos hombres sabios lo fueron porque se hacían preguntas y buscaban respuestas en las cosas de este mundo, aunque algunos, en cierta ocasión, como el protofilósofo Tales de Mileto, absorto en la contemplación nocturna del cielo, cayera en odio ante la risa de la muchacha Tracia, como recoge Hans Blumenberg en su libro La risa de la muchacha Tracia, una protohistoria de la teoría. Esta curiosidad les había incitado a buscar la oportunidad de mirar el interior de un cuerpo humano, casi siempre de forma furtiva, con la premura y a escondidas, debido a la acusación de transgresión cultural y legal que en aquellos lejanos tiempos pesaba sobre esta muy primitiva actividad investigadora. Más tarde, otros lo hicieron de manera vicaria, sustituyendo los prohibidos cuerpos humanos por cuerpos vicarios que los suplían por una pretendida analogía como los de monos y perros. Siguiente. Así lo hicieron de modo furtivo. Así hicieron de modo furtivo Herófilo, en el año 340 a.C., natural de Calcedonia, actualmente un suburbio de Estambul, un discípulo de la escuela hipocrática, la que asumía que no existen enfermedades sino enfermos.
una escuela que asentaba en la isla de Kos, y Erasístrato, del año 330 a.C., natural de la isla de Ceos, discípulos de la escuela de Nido, la cual su doctrina decía que la enfermedad es una entidad independiente. Dos médicos que ejercieron por los mismos años su aún impreciso oficio en la Alejandría de Ptolomeica, en la que se permitían limitadas disecciones de cadáveres humanos y algunas disecciones de reos, logrando aproximaciones fragmentarias, aunque significativas, al conocimiento de lo oculto en el cuerpo humano. A pesar de estas dificultades, la mirada anatómica de Herófilo distinguió entre cerebro y cerebelo, describió la confluencia de los senos venosos cerebrales, la llamada prensa o tórculo de Herófilo, se sigue denominando así en la anatomía moderna, y órganos como el hígado, el páncreas y el duodeno, tramo inicial del intestino delgado que comunica directamente con el estómago y remata en el yeyuno, para el cual, por medir unos 12 dedos de largo, acuñó el nombre que ha llegado hasta nuestros días de duodeno. A Erasístrato se le atribuye, entre otras cosas, la descripción de las válvulas mitral y tricúspide del corazón. La siguiente. Pero fue Galeno, nacido en la ciudad de Pérgamo, donde existía y se levantaba un espléndido templo de Asclepio, la actual Bérgama y también en Turquía, quien consiguió enhebrar un largo discurso anatómico, aparentemente cerrado y de largo recorrido histórico, acerca de la estructura y los contenidos del cuerpo humano. Un texto que acabó convertido en canónico y en el que se mezclaban, sobre la base de su creencia en un único creador del mundo, los breves y dispersos conocimientos anatómicos recibidos, aderezados con los principios teológicos de Aristóteles, más sus propios hallazgos e interpretaciones. Mucho más tarde se pudo demostrar que la mirada galénica pocas veces había podido desplegar por el interior de cuerpos humanos, sino en cuerpos de animales, perros y monos, utilizados en la disección como cuerpos picarios, que suplían a los prohibidos cuerpos humanos. Si no tenéis la suerte de observar algún cuerpo hallado de este modo, podéis diseccionar un mono para este propósito, escoger los monos que más se parezcan al humano, decía en su famosa obra de un parte, un corpus humano, el uso de las partes del cuerpo humano. Entre sus errores se cuentan la descripción de 5 lóbulos hepáticos, como en el perro, y un bazo cuadrangular que produciría la bilis negra. Debido precisamente al carácter canónico otorgado por los padres de la Iglesia a la anatomía galénica, los médicos que más tarde tuvieron algunas oportunidades de mirar en el interior del cuerpo humano, lo hacían con una tímida y oblicua mirada, que de entrada asumía la infalibilidad del texto de Galeno, a cuyo través veían, pero no miraban sin prejuicios. La siguiente, por favor. La mirada anatómica de Vesali, de Montino, con el texto de Galeno abierto, fue una mirada condicionada, porque efectivamente en el año 1306 Montino de Luxi realizó su primera disección pública en el anfiteatro anatómico de la Universidad de Bolonia, ciudad donde nació y enseñó. En el año 1316 tenía ya escrito su texto de anatomía, aunque no fuera publicado hasta mucho más tarde, después de su muerte en el año 1478. Montino sistematizó el acceso de los disectores al interior del cuerpo humano, que había dividido para su disección reglada en 3 cavidades, 3 vientres, en los cuales se acomodaban de arriba abajo el cerebro, el corazón y las partes nobles o íntimas. La mirada de Montino no parecía estar muy interesada en comprobar de primera mano sus contenidos, al encontrarse todavía muy condicionada por la anatomía de Galeno, admitida como un pretexto dogmático que no admitía dudas, sino comprobaciones. La escenografía de este conocido grabado muestra a Montino sentado en su cátedra, con el libro de Galeno abierto sobre su mesa y su mirada alzada, dirigida a los alumnos, indiferente a la labor que más abajo realizan
sobre el cadáver extendido sobre la mesa de disección, el sumiso barbero cirujano, un trabajador manual en aquellos tiempos muy poco apreciado. La siguiente, por favor. La primera mirada médica al interior del cuerpo humano, no condicionada por un pretexto canónico, fue la mirada anatómica de Vesalio. Porque fue en pleno Renacimiento cuando la mirada de Vesalio, dirigida al interior del cuerpo humano, fue una mirada limpia de pretextos, no tergiversada, como si fuera la primera vez que mirara. Esta mirada propició el lento, aunque paulatino abandono de la descripción galénica que decía lo que se tenía que ver en el cuerpo humano abierto. La siguiente. Fue un día del mes de febrero, del mes de enero del año 1540, cuando Andrés Vesalio, anatomista y cirujano, nacido en Bruselas, rompió con la tradición de leer desde la cátedra el texto anatómico de Galeno, bajó de su sitial de profesor de anatomía en la Universidad de Padua y realizó personalmente una disección pública con el fin de conocer de primera mano la fábrica del cuerpo humano. El título de su obra, maravillosa obra, De Humani Corporis Fabrica, en 7 libros. Con esta decisión de mirar sin cortapisas, Vesalio sustituyó la lectura condescendiente, ausente de crítica, del texto canónico que le había inculcado su maestro en París, Jacobo Silvius, un galenista furibundo, por su propia lectura del cuerpo humano, con sus manos y sin intermediarios. En ese histórico momento se produjo la ruptura del paradigma galénico y se abrió el camino para su sustitución progresiva por su propia descripción del cuerpo humano como fábrica. Un esqueleto ocupa la cátedra vacía en un gesto irónico de los autores del grabado, mientras que junto al cadáver Vesalio, que ha sustituido el libro de Galeno por el cuerpo desentrañado de una mujer como texto para enseñar, parece dirigir su mirada con una seguridad desafiante al presumible lector de su obra, que sería publicada en el año 1543, el mismo año en el que Copérnico, el año de la muerte de Copérnico, se publica precisamente su obra De Revolutionibus Orbium Celestum. Por los mismos años en los que Vesalio, adscrito a la corte imperial de Carlos V y a sus ejércitos, recorría las tierras de una turbulenta Europa en guerra casi permanente, Ambroise Paré, más cirujano que anatomista, aunque publicara en el año 1561 una anatomía universal del cuerpo humano, hacía lo mismo en el bando opuesto, al servicio de los ejércitos de Francisco I. Vidas paralelas en el tiempo en el que vivieron, en el espacio geográfico y en la actividad profesional. El tratamiento de los cuerpos heridos en la guerra, de estas dos figuras muy relevantes en la historia de la medicina, reformadoras respectivamente de la anatomía y de la cirugía. La mirada de Vesalio, libre de su visión intelectual a textos previamente escritos, y las miradas de los anatómicos que a regañadientes terminaron por seguirle, fue una mirada penetrante que recorría sin prisas el interior del cuerpo humano, una mirada que podríamos decir que transforma la carne en conocimiento. Es con la mirada anatómica de Vesalio al interior del cuerpo humano, sin prejuicios, cuando comienza la medicina moderna, en opinión nada menos del que fuera un gran clínico, el canadiense Sir William Osler, que fuera gran clínico junto con los otros 4 grandes fundadores del Johns Hopkins Hospital, una emblemática institución docente de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bien, y aquí tenemos el escudo, el emblema de la Royal Society of London for Improving the Natural Knowledge. Bien, la provocadora decisión, voy a explicar por qué está aquí este escudo. La provocadora decisión de Vesalio,
presagia el posterior desarrollo del pensamiento crítico, cuya versión más radical se encontró a lo largo de la historia en el pensamiento científico, una forma de pensar que exige que las proposiciones sean comprobadas en experimentos. Y este es un requisito sintetizado al máximo en la locución latina procedente de una epístola de Horacio, Nullius in Verba, incluida como lema del escudo de esta Royal Society of London, for improving, para mejorar el conocimiento natural, fundada en el año 1660, que significa literalmente en la palabra de nadie, pero cuyo sentido fue ampliado por la propia sociedad británica con estas palabras textuales. Este lema refleja la voluntad de los miembros de la Royal Society de hacer frente a la tiranía de la autoridad y de verificar cualquier afirmación recurriendo a los hechos determinados por experimentos. Sociedad fundada en el año 1660, de la que fue presidente en el año 1710, nada menos que Newton. Y ahora la preside, en estos años, el profesor Paul Nurse, enfermero, Nurse, Premio Nobel de Medicina y Filosofía por sus descubrimientos sobre los mecanismos reguladores claves en el ciclo celular. Fue esta una primera aplicación de la mirada crítica, aquella que, como nos recuerda Jan Stanowinsky en su libro El ojo vivo, a la vez que acepta la fascinación que el texto le impone, pretende, sin embargo, conservar el derecho de fiscalizar, el derecho de mirar lo real. Siguiente, por favor. La primera mirada de sabio al interior del cuerpo humano se convertiría después, durante algún tiempo, en una austera escenificación teológica de la muerte. A pesar de los fecundos resultados obtenidos por la mirada médica de Vesalius sobre el interior del cuerpo humano, en la segunda mitad del siglo XVI proliferan en Europa los anfiteatros anatómicos en varias ciudades universitarias europeas: Montpellier, Londres, Pisa, Padua, Bolonia y Leiden. La que ha sido calificada como una renacentista cultura de la disección adquiere en el anfiteatro de Leiden, como se muestra en este espléndido grabado que atesora el Rijksmuseum de Ámsterdam, el carácter de representación teológica y es transmutada en una hermenéutica de la muerte, en una anatomía sacra, con una lúgubre y atosigante apoteosis del memento mori, de la muerte entendida como castigo divino por el pecado original. La escenografía se completa con la presencia en primer plano de los esqueletos de Adán y Eva junto a un reseco árbol de la vida, y por si faltara poco, con varias cartelas enarboladas por esqueletos humanos acompañados de esqueletos animales, en los que están escritos los consejos apropiados para este apasionante entendimiento del morir. Pulvis umbra subis, post ultima linea rerum, nascentit morimur, principio morientis mortales est. Siento que no se vean ahí bien, pero estos son los textos de las cartelas. El anfiteatro holandés, un cuerpo humano abierto y corrompido, convertido en memoria de la muerte, centra un espectáculo tenebroso, inquietante y nauseabundo que atrae y repele al mismo tiempo. Esta invocación apasionada a la divina artífice de la fábrica humana seguía patente en pleno siglo XVIII y a modo retórico en una anatomía titulada, a pesar de la ruptura de Vesalio, como Anatomía Galénico-Moderna, compuesta, según consta en la portada, por el doctor don Manuel de Porras, cirujano de su majestad y de los reales hospitales de la corte, impresa en Madrid
en el año 1716 y con licencia de ordinario eclesiástico, porque parece que no tiene cosa que se oponga a nuestra Santa Fe Católica. La siguiente, por favor. La mirada médica desviada del cuerpo humano comienza a diagnosticar la especie morbosa que le aqueja, descifrando sus síntomas. A finales del siglo XVIII, antes de la introducción del llamado método anatomoclínico, que compara los datos de la semiología clínica con los hallazgos patológicos, en la práctica de la medicina todavía se encontraba en pleno apogeo la denominada medicina clasificatoria o medicina de las especies, una forma de hacer en el presunto paciente de la que son ejemplos paradigmáticos dos textos clásicos, la Nosologie de François de Sauvage y la Nosographie philosophique de alienistas, así se llamaban entonces los psiquiatras Pinel. Una medicina en la cual las enfermedades, a partir de las enseñanzas del médico inglés Thomas Sydenham, se clasificaban como las plantas, en familias, géneros y especies. Precisamente Sydenham fue amigo íntimo de John Locke, que también estudió medicina, empirista y patrocinador del liberalismo político y autor del famoso libro, un ensayo, Essay Concerning Human Understanding. Pues bien, la consecuencia práctica era que la enfermedad, concebida como una especie morbosa, como existencia, con una existencia independiente del observador, se suponía oculta en el interior del cuerpo del paciente. Esta teoría condicionó que el objetivo del médico de la Ilustración fuera descubrir qué clase de enfermedad de las que ya estaban clasificadas a priori como especies morbosas con vida independiente se encontraba oculta dentro del cuerpo del paciente, y para eso se utilizaba una técnica semejante a la que se emplea para resolver un criptograma, el desciframiento de sus signos y síntomas. Según la tesis de Michel Foucault, lo que antes de la introducción del método anatomoclínico, ya en plena Ilustración se conocía simplemente como clínica, no era un método para descubrir en el cuerpo enfermo una verdad todavía desconocida, sino una manera de disponer en su espacio corporal la verdad ya dada por adquirida y clasificada como una especie morbosa al modo botánico, y de presentarla para que se desvelara sistemáticamente. En lugar de incorporar al campo de la mirada médica la geografía interior de las enfermedades con el despliegue anatómico de sus lesiones, aquellos clínicos habían elaborado un espacio más complejo y más abstracto. En lo que les interesaba era el orden de aparición, las sucesiones, las coincidencias y el isomorfismo de los síntomas y signos de las enfermedades. La siguiente. Llegamos a un momento en que prosigue la integración de la enfermedad junto al lecho de las pacientes, pero sin mirar su cuerpo, mientras Morgagni ya comienza a abrir los cadáveres para ver lo que sucede en su interior. Este modo de entender la clínica, distanciado del cuerpo, que floreció durante la Ilustración, antes de la progresiva introducción del cuerpo anatomoclínico, no investigaba por sistema el interior de los cadáveres de los pacientes fallecidos. Lo que le interesaba al clínico de aquel tiempo era la historia de la enfermedad, sus tiempos evolutivos y no su asiento en el interior del cuerpo enfermo. Esta contenida y muy limitada actitud del médico que indaga acerca de la enfermedad del paciente, alejado de su cuerpo, aunque junto a su lecho, a su cliné, que podía ser entendido etimológicamente como clínica, pero que no lo era, en cuanto que se realizaba fuera de su cuerpo, de su sac. Fue interpretada con maestría reconocida dentro de sus claras limitaciones por Hermann Boerhaave en el Hospital de Santa Cecilia de Leiden. Boerhaave fue médico y botánico en la Universidad de Leiden. Fue un gran clínico, pero sin conocer lo que había en el interior del cuerpo humano. Pero fue tan gran clínico que su nombre
Se utiliza actualmente en la medicina de nuestro tiempo para describir un síndrome de todo clásico, ya, que es el síndrome de Boerhaave, que es el síndrome en el cual se produce la ruptura del esófago por una serie de vómitos intensos que dan lugar a un aumento extraordinario de la presión intraesofágica. Y esto lo describió Boerhaave porque asistió a un almirante holandés llamado Van Wassenaer, que después de una comida copiosísima, tremenda comida, pues siguió la pauta habitual para poder vomitar lo que ya no sostenía en su estómago, daban aceites y otras cosas, total, que se desarrolló una intensísima presión intraesofágica y el almirante holandés tuvo un dolor transfisiante terrible y Boerhaave, que no asistió, pues llegó al conocimiento, en este caso sí se hizo la necropsia, de que se había roto el esófago provocado precisamente por la presión excesiva intraesofágica y se llama en la actualidad síndrome de Boerhaave. En un texto de cirugía pues hay una columna entera que se describe así en el título síndrome de Boerhaave. Se encontró con un caso concreto en el cual pudo conocer el hallazgo patológico y la disección que hizo fue perfecta porque dijo dónde se producía en estos casos la rotura del esófago, en su cara posterolateral izquierda, una rotura de todo su contenido dentro del tórax, la cavidad torácica. La negativa consecuencia de este modo de indagar la presunta enfermedad distanciado del cuerpo y de sus lesiones internas fue la que impidió que durante casi 40 años la teoría y la práctica médicas comprendieran la enorme importancia de la investigación por post-mortem de las lesiones internas, órgano por órgano, en el espacio abierto del cadáver, que fue lo que hizo precisamente Morgagni, profesor de anatomía de la Universidad de Padua, con su clásica obra De Senus e Causis Morborum per Anatomia Indagastis, del asiento y de las causas de las enfermedades mediante la investigación anatómica. La siguiente. Bien, y un breve intermedio. Todo lo dicho hasta ahora demuestra que durante siglos en la historia de la medicina occidental la superficie del cuerpo humano había estado en su mayor parte oculta a la mirada médica. En este periodo histórico en el que dominaba la clínica de la Ilustración con su medicina clasificatoria, poco antes de que Boerhaave comenzara a enseñar la medicina a la cabecera del enfermo hospitalizado, el pintor Jan Steen de Leiden captó en una serie de óleos el comportamiento de la mirada médica en el escenario doméstico de su tierra. La siguiente. En su cuadro titulado La visita del médico, que se conserva en Londres, Naxon House, en el Wellington Museum, la protagonista es una decaída joven en su dormitorio, una estancia abierta entonces a la vida social, sentada en su sillón y cubierta con un pesado atuendo que desvela tan solo su rostro, sus manos, sus antebrazos, mientras que el médico, vestido de forma ostentosa y tocado con un amplio sombrero, signos de su posición social y su autoridad, se limita a sostener la leve y frágil muñeca en la que se examina el pulso y de reojo, con mirada irónica que busca complicidad, parece compensar con la familiar que sostiene el frasco de vidrio transparente con la orina de la paciente, en la que probablemente practicará la uroscopia, un presuntuoso método diagnóstico de moda en aquellos tiempos. En el siglo XVIII los médicos, especialmente los británicos, raras veces examinaban el cuerpo del paciente y se contentaban con la utilización de los 5 sentidos para emitir un diagnóstico: observar de lejos el color de su piel, oír las irregularidades en su respiración, olerlo, probar el sabor de su orina y tomar el pulso. En opinión de Roy Porter en su libro Bodies Politics, los médicos británicos eludían el examen del cuerpo no ya por respeto al pudor de su paciente, sino por la aplicación en la práctica del discurso médico dominante, que no reconocía
que el examen físico pudiera aportar datos valiosos para el diagnóstico de la enfermedad, entendida como una especie morbosa naturalmente definida. La intimidad del cuerpo en la joven que se esconde bajo su complicada vestimenta presupone una deliberada y cuidadosa ocultación de la superficie en la que la proporción entre lo ocultado y lo desvelado, entre lo accesible o no a la mirada de otros cuerpos, es una construcción social, cultural y en último término personal. Es justamente la inesperada necesidad de exhibir ante la mirada de otro cuerpo lo que está incluido en el territorio de lo que debe ser ocultado la que provoca el sentimiento del pudor. La siguiente. El distanciamiento entre la mirada médica y el cuerpo del paciente persiste en la primera mitad del siglo XIX, tal como se muestra en la escenografía de un grabado de la época atribuido a Lacauchy en el año 1835, cuyo tema es la enseñanza de la medicina en una clínica francesa. El enfermo, recostado en una cama bastante elevada sobre el suelo del hospital, a modo de escenario acotado con cortinajes, yace como objeto espectáculo, mientras que el profesor, de espaldas al paciente, diserta sobre su presunta enfermedad ante un semicírculo de alumnos vestidos como petimetres. La siguiente. Bien, un curioso acomodo entre la necesidad de explorar uno de los oficios más ocultos de la mujer y un intenso sentimiento de pudor se representa en una de estas espléndidas láminas de un libro sobre partos publicado en el año 1840 por Jacques Magrier, titulado Nouvelle Démonstration d'Accouchement. El médico, con levita, rodilla en tierra y con su mirada masculina desviada de la mirada de la mujer embarazada, en su doble sentido preñado con encogimiento y falta de soltura en sus modales, según dice el diccionario de la Real Academia Española, introduce sus manos bajo la larga falda para explorarla en posición de pie, con su mirada femenina desviada de la mirada del médico y sus brazos cruzados en recatada actitud. La siguiente. Pero llega el momento en que la mirada médica comienza a escuchar el cuerpo a través de sus paredes. En la segunda mitad del siglo XVIII, Corvisart, médico francés, médico personal de Napoleón, que había traducido del latín al francés el libro del médico austriaco Leopold Auenbrugger, conocido bajo el título abreviado de Inventum Novum. Fue Auenbrugger precisamente el que introdujo como método de exploración torácica la percusión para escuchar e interpretar el tono normal alterado de la sonoridad corporal como respuesta. Auenbrugger era hijo de un bodeguero y había aprendido, percutiendo los barriles de la bodega de su padre, cómo saber la altura que tenía el vino, y descubrió el inventum novum fue la percusión torácica. Corvisart lo que hizo fue traducir al francés ese libro de Auenbrugger, que aunque era alemán, en el siglo XVIII lo había escrito en latín. Pues bien, fue precisamente Lelné, en su tratado de la auscultación, en que introdujo inventa el estetoscopio. Ahí está el estetoscopio primitivo sobre el libro de la auscultación de Lelné como instrumento que permite la auscultación inmediata de la cavidad torácica. Estas nuevas invenciones, auscultación y perfusión, fueron unos pasos trascendentales, aunque limitados, en el conocimiento de la interioridad del espacio corporal del paciente. La segunda mirada médica interior del cuerpo es la que relaciona la mirada clínica con la mirada de las lesiones coincidentes con la semiología detectada. Una segunda mirada clínica se consolidó precisamente cuando tanto Corvisart como Lelné pues recomiendan la apertura de los cuerpos de los enfermos fallecidos para que, tras la recolección de síntomas y signos, puedan conocer también la geografía interior con las lesiones que se corresponden con la semiología clínica. Es el inicio del método anatomoclínico. La siguiente. Y esta fotografía de un cuadro que fue premio de honor en la exposición de París, es
pintor sevillano, pues naturalizado francés, y es la sala de un hospital, la auscultación inmediata. Este es el escenario, ya muy cercano al siglo XX, el escenario de una auscultación inmediata. Esta es la inmediata, en la que pone directamente el pabellón auricular sobre el pecho de la paciente. La siguiente. Y estamos en nuestro tiempo, hemos llegado a la progresiva transparencia del cuerpo ante la mirada médica. Ya en el siglo XX, sobre todo en sus últimas décadas, el extraordinario desarrollo de las tecnologías diagnósticas permiten obtener imágenes de la integridad del cuerpo bajo la piel sin abrirlo, y han convertido el cuerpo vivo, tanto en la salud como en la enfermedad, en un espacio físico casi transparente para la mirada médica, como se revelan las precisas imágenes de esta resonancia nuclear magnética total del cuerpo humano. Es una cortesía del doctor Solano del Servicio de Radiología del Hospital del Mar. En estas nuevas circunstancias, para la mirada médica así potenciada, la conversión del síntoma en signo suele ser casi inmediata, sin esperar a la intervención quirúrgica o a la autopsia. La siguiente. Y hay más. La tecnología endoscópica abre este es el cabezal del endoscopio introducido dentro del tubo digestivo, por ejemplo. La tecnología endoscópica abre las oquedades del cuerpo y a la acción quirúrgica no invasiva. La enorme ampliación de la capacidad de mirada médica mediante esta tecnología no solo abre las oquedades somáticas, sino que al mismo tiempo hace posible la realización de precisas técnicas quirúrgicas en su interior sin la agresividad añadida que comporta abrir el cuerpo, penetrando por orificios naturales o por mínimas incisiones. La siguiente. Sin embargo, la transparencia casi total del cuerpo, esto es una imagen del New York Times, por cierto, la transparencia casi total del cuerpo del paciente, contemplado como objeto mediante la aplicación en la clínica de las modernas tecnologías visuales, puede acarrear y acarrear contrapartidas negativas para una relación óptima humana entre el paciente y su médico, ya que abre el camino para el progresivo distanciamiento con la consiguiente despersonalización de este encuentro crucial. El rostro real del paciente, con su mirada, es ocultado de la mirada médica real por la mirada tecnológica, que lo transmuta en digitalizado. Así se representa con ingenio en esta versión cómica de la situación denunciada hace 4 años en el New York Times, la consecuencia de esta masiva interposición tecnológica es un encuentro extremadamente despersonalizado entre médico y paciente, cuando lo que se requiere en estas circunstancias es una interacción directa, racional y emocional entre ambas miradas. El primer encuentro entre el paciente y el médico, aquel en el que se inicia esta relación, es o debe ser necesariamente el comienzo de una relación radicalmente humana, con un primer intercambio de miradas que enseguida pone en marcha una primaria para la relación entre médico y paciente, ya que abre el camino al progresivo distanciamiento entre ambos, con la consiguiente despersonalización del dicho encuentro. La mirada médica siguiente es hoy, además, una mirada tecnobiológica que fragmenta el cuerpo del paciente hasta convertirlo en un rompecabezas que ha de recomponer para interpretar los hallazgos patológicos, su malestar como persona. La siguiente. Todo encuentro entre paciente y médico debe iniciarse y concluirse tras el periplo impersonal de la mirada tecnológica con unas miradas reales entre ambos, entre la inquietud y la esperanzada confianza de uno y la respuesta sincera
sincera, eficiente y compasiva del otro. La siguiente, la mirada médica individualizada como recoleta escena de un médico que mira a una persona ha sido sustituida por una mirada médica institucionalizada, pública o privada, con fuerte presencia social, económica y mediática, que representa, por su lejanía burocrática, un grave riesgo de deshumanización en su relación con el paciente. Y ahora ya, sin más diapositivas, unas palabras finales a modo de pico. El cuerpo, bajo la mirada médica, una mirada ampliada en sus capacidades cognitivas, por las que aporta el cuerpo sentiente del que asienta, el ojo que mira, puede ser mirado con dos propósitos. Primero, averiguar y decir qué es lo que no va bien en un cuerpo humano que busca ayuda porque aqueja un malestar. Segundo, aconsejar a un cuerpo humano que goza de un aparente bienestar acerca de cómo debería vivir y comportarse para que todo fuera lo mejor posible a lo largo de sus trabajos y sus días, consciente de la vulnerabilidad, el deterioro y caducidad inherentes a su propia naturaleza y condición humana. En el primer propósito, la mirada médica de su encuentro real, su primer encuentro real, con la mirada de la persona que solicita su ayuda para curar o aliviar su malestar, debe poner en marcha el proceso que conduzca a elaborar un diagnóstico, en el que hoy son esenciales los hallazgos conseguidos a través de las miradas tecnológica y tecnobiológica. Esta fase de encuentros virtuales, que puede ser larga y agobiante para el paciente, debe iniciarse y concluirse siempre con un encuentro real entre ambas miradas, la del médico y la del paciente. Esta es una exigencia ineludible para evitar el amenazante y grave riesgo de la deshumanización de la relación entre paciente y médico. El cumplimiento de este primer propósito se incluye dentro de lo que se ha debido llamar críticamente en nuestro tiempo una cultura de la enfermedad, una medicina reactiva, sobre todo cuando por falta de moderación en su planteamiento y en su desarrollo y por su tendencia al exceso se favorece la sobreactuación médica con el consiguiente despilfarro de recursos. En el segundo propósito, la mirada médica apuesta por la cultura de la salud, un reto pedagógico para la sociedad, cuyo objetivo es persuadir a nuestros conciudadanos de que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad es el mejor camino, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, para llegar a vivir una vida lo más larga, sana y creativa que sea posible. En el fondo, con la cultura de la salud, la mirada médica trata de conseguir un estilo de vida saludable, no solo para que nuestro cuerpo sea lo menos vulnerable posible ante los agentes agresores del entorno, sino que al ineludible deterioro biológico no se le añadan los deterioros asociados a enfermedades crónicas provocadas por hábitos nada saludables que acortan la esperanza de vida y disminuyen su calidad. Pues, queridos amigos, las proposiciones y disecciones y conclusiones sobre el cuerpo bajo la mirada médica que acabo de presentarles, un poco largas, finalizadas con el antedicho epílogo, han sido elaboradas y conjugadas pensando sobre la vida, desde el cuerpo vivo que nos ha sido dado, aunque vulnerable, deteriorable y caducable, ya que siguiendo el consejo de Spinoza en su ética demostrada según el orden geométrico, un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Muchas gracias. Brevemente para
unos breves momentos de discusión. Nos quedan apenas 10 minutos para ser un poco puntuales y a continuación tendremos unas palabras de